Bien, regresamos aquí a Uno por Uno, Opinión y Libertad en compañía de Héctor Gómez de la Cortina, y el tema que nos toca abordar en este momento es la labor de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad nacional. Un tema que al parecer pues no alcanza para todo el organismo de la Armada Nacional. ¿Por qué? Porque los problemas se han acrecentado en temas de desastres naturales, de ayuda humanitaria, de labor internacional y del grave problema de la batalla contra el narcotráfico que existe en nuestro país, lo que ha puesto en jaque a las Fuerzas Armadas y donde tenemos que discutir por eso en este momento ese tema. Exactamente, hace ya 10 años que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra frontal contra el narcotráfico, iniciando con un operativo en Michoacán, en donde ya de manera decisiva ordenó a las Fuerzas Armadas, en ese momento el Ejército, posteriormente ingresaría a la Marina, a las labores contra el narcotráfico. Y yo quiero comprender, Eric, que la motivación de Felipe Calderón, independientemente de los que dicen que este acto, esta orden fue para legitimarse luego de la duda por las elecciones del 2006, yo quiero entender que Felipe Calderón comprendió que varios sectores del país, que varias regiones estaban completamente controladas por el narcotráfico. Por supuesto, y había Michoacán era el ejemplo, Tamaulipas también, y pues había que entrarle al tema con decisión, ¿no? Sí. Entiendo perfectamente que había muchas ciudades cuya policía municipal estaba completamente cooptada por el crimen. Torreón, Coahuila, Ciudad Juárez, Chihuahua, Monterrey, Nuevo León, hay este lugar de Michoacán, hombre, Apatzingán, y otros tantos lugares, ¿no? Porque ahorita nos estamos yendo a los que son más conocidos. En Veracruz también, por ejemplo, hay casos. Y que hubiera sido una irresponsabilidad del gobierno de Felipe Calderón decir, bueno, pues que los municipios se las arreglen con su policía y que le hagan como puedan, cuando estas policías estaban al servicio del crimen. Comprendo esa motivación, comprendo esa buena intención, pero el hecho de tener durante 10 años al Ejército, a la Marina, realizando labores de seguridad, ha acarreado ya un desgaste, que lo ha mencionado el general secretario Salvador Cienfuegos. ¿Por qué? Porque te trae infinidad de problemas, Eric. ¿Y cuáles son estos problemas? Que brincan la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la ONU ya también dijo que en México la tortura es algo que se da todos los días, que no hay un marco jurídico que regule la labor de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, que el Ejército no está ni preparado, ni está capacitado, ni está entrenado para prevenir el crimen. El Ejército y la Marina están entrenados para combatir la guerra, para combatir una invasión. Si a eso le agregamos, como tú dices, que ayudan en labores de desastres naturales... ¿Qué ha sido su principal misión? ¿Qué ha sido su principal? Exacto, pues entonces estás dividiendo al ejército en dos partes y no es un ejército tan grande. Entonces, bueno, que resulta que están en Tamaulipas, pero hay una crisis de inseguridad en Morelos, entonces mandas 3,000 soldados y entonces ya desprotegiste Tamaulipas. Y que luego resulta que hay otra crisis en Guerrero, mandas miles de soldados para allá, entonces ya desprotegiste Morelos. No existe un ejército tan grande que pueda abarcar los problemas graves de inseguridad que tiene México. Ahora tú imagínate cuál es la motivación para un soldado que acaba de ingresar al ejército, para un soldado raso, el hecho de decir, oye, pues yo me metí al ejército y voy a terminar siendo... Para ganar un sueldo miserable también. Para ganar un sueldo miserable. Exacto. Y para terminar siendo gendarme, para terminar siendo un policía que está combatiendo contra el narcotráfico, que me estoy exponiendo. Sí. Inmediatamente. Hay cosas indecibles que les hacen los narcotraficantes a los soldados, Eric. Narró hace poco Federico Reyes Heroles en su columna para Reforma y Excelsior, una entrevista que tuvo, es un militar que se mantuvo anónimo, de los horrores que les hacen los narcotraficantes cuando logran capturar a un miembro del ejército. Si a eso le agregamos que cuando hay un combate, las comisiones de derechos humanos luego van a saltar diciendo, no, es que esa arma no estaba ahí, esa arma estaba allá, entonces quiere decir que la pusieron en ese lugar y que pues aquí hubo una ejecución extrajudicial
Y entonces, pues el ejército se porta muy mal. O sea, entonces, imagínate cuál es la motivación. No, pues es que están tratando de encontrarle, pues, toda una serie de argumentos a un escenario de guerra. Que no mate el ejército a un delincuente porque, luego la condena, que cómo es posible, que fuerza excesiva. Pero matan a soldados. Como Nadie la emboscada que hubo en Culiacán. Exactamente. Y yo no vi a ninguna comisión de derechos humanos ni condenando el crimen, ni lamentándolo, ni exigiéndole a las autoridades que encuentren a los culpables. Absolutamente nada. El ejército, por supuesto, que se siente desprotegido, que siente que hay un abuso y que siente que la gente no comprende la labor clave que están realizando. Entonces, y todo esto es por buscar golpear a la política mexicana, que ha venido a tener pues como inocentes instituciones tan honorables que deben ser como el ejército. Por supuesto, y que traen ya, como te lo mencionaba, el desgaste, Eric. Hace 20 años la credibilidad del ejército estaba en 90 y tantos %. Sí. Hoy la credibilidad del ejército está en 80 y tantos %. Todavía obviamente es un consenso gigantesco, pero si sigues manteniendo al ejército en esas labores, la credibilidad va a venir cayendo. Porque además, Eric, otra cosa. ¿Recuerdas tú lo que sucedió en Tlatlaya? Que encontraron una grabación en donde uno de los comandantes le decía a otro, vamos a abatir a los delincuentes. Los quieren abatir, o sea, los quieren eliminar. Pues entonces ya con esa simple palabra ya daban por hecho que los militares habían querido llegar a exterminar. El lenguaje que utiliza la milicia es el lenguaje de la guerra, por el amor de Dios. Claro, entiendo que en un determinado momento los tienes que utilizar. Ahora, la gente va a preguntar, ¿cuál es la solución? Que tienes que crear policías municipales eficientes, bien pagadas, profesionales, para gradualmente ir retirando al ejército. Pero si no haces eso, olvídalo. Vas a tener que seguir utilizando al ejército con todos los problemas que eso va a acarrear. Y en esto sí hay que ser muy claro. Los gobernadores, Eric, han tenido una responsabilidad gigantesca. ¿Por qué no les ha importado profesionalizar a sus policías? No les ha importado. Y los presidentes municipales, pues también ahí se la van llevando. Porque qué cómodo es tú como gobernador o tú como presidente municipal. Oye, pues ya tuve un problema aquí muy grave, ya está aquí muy fuerte la presencia del narco. Oye, pues yo hablo a que venga el ejército. Órale. Por favor, que venga el ejército, ¿no? Pues claro, pero va el ejército, entonces tú no tienes ningún incentivo para ir profesionalizando a tu policía. Pero es que también de qué tipo de policía estamos hablando, porque es preventiva. Exacto, y estoy de acuerdo en que también se meten en los mismos problemas. Totalmente. Los acusan los derechos humanos. Totalmente. No pueden ejecutar, tienen que esperarse a órdenes del Ministerio Público. Totalmente. El Ministerio Público no hace nada. En muchas de las ocasiones esta policía es infinitamente, es un infierno. Tiene un poder infinitamente menor al del crimen. Entonces cuando ve algún delito, esta policía, pues tú crees que le va a entrar, pues mejor se hace a un lado, mejor hace como que no ve. Entiendo eso, pero ahora, si quieres tú ir profesionalizando, si quieres tú ir mejorando esa policía... Sí, pues ya es momento de en la mesa definir cuáles son las actividades de cada uno. Pero ¿cuánto le tienes que invertir? Desde cero. O sea, la inversión tiene que ser como 10 veces superior a la que invierte en la actualidad México. Es una de las prioridades que tiene Estados Unidos, por eso también hay una gran diferencia. Por eso tiene una policía tan profesional y por eso, imagínate tú, el escenario donde el ejército de Estados Unidos esté patrullando ciudades. Oye, creo que lo hacen cuando hay un desastre, ¿no? Que el huracán Katrina, o que cuando el 11 de septiembre, bueno, se metieron ahí labores de inteligencia. Pero ya que permanentemente estén, es un escenario impensable en los Estados Unidos porque tienen una policía muy profesional. En Colombia, la Policía Nacional es una policía muy profesional, es una policía que incluso muchos han llamado a decir que es militarizada, pero es una policía que previene el delito, que castiga el delito y que no es necesario meter al ejército. Pero ¿cuánto le invirtió Colombia? O sea, del Producto Interno Bruto le invirtió como 3 o 4 puntos más de lo que hoy en la actualidad le invierte México. Ajá. Pero ahora, el escenario, ¿por qué el escenario es tenebroso, Eric? Pues porque hay una crisis económica
terrible, hay un recorte presupuestal para el año que entra brutal, que no va a permitir que ese escenario se pueda ir cumpliendo. Y mientras no se le invierta, vamos a seguir teniendo el ejército en labores de seguridad que tendrían que hacer los policías. Pero ya también se está discutiendo en las cámaras hacer una reforma, ¿no? Para resguardar a los cuerpos del ejército. Lo que se quiere hacer, darles mayores garantías. Es que eso se viene planteando desde hace 10 años que el ejército lo ha impulsado. Por eso el general secretario creo que cuando menciona, desde la guerra, cuando el general secretario dice que hay un desgaste, que muchos dicen, oye, el general está muy enojado, no vaya a haber un golpe de estado, que los militares ya se cansen. Yo no creo que el escenario vaya a ser así, creo que el ejército ha sido muy institucional y que el ejército ha obedecido, por supuesto, puntualmente las órdenes, tanto de Calderón como en este caso de Peña Nieto. Sin embargo, sí creo que puede ir. Y también ha sido lamentable encontrar grandes cuerpos infiltrados del narcotráfico ahí. Sí, también. Pero creo que el ejército lo que sí puede ir haciendo es comenzar a hablar a lo mejor con algunas fuerzas políticas para darle celeridad y para impulsar esta agenda. El ejército se está cansando. Los mandos del ejército se están cansando. Pero sí es algo que ha hecho el general Cienfuegos, ¿no? Sí, pero ahora con mayor razón, Eric. Ok. Oye, lo que les hicieron en Culiacán fue brutal, ¿eh? Mira, sea cual fuera el escenario, si se dice que rescataron al Kevin, que era un lugarteniente de un hermano del Chapo, si dicen que fue realmente al hermano del Chapo al que rescataron, aunque había otras versiones que habían dicho que eran los Beltrán Leiva, que realmente no querían rescatar a este prisionero, sino que querían matarlo, querían ejecutarlo y que por eso se lo llevaron. Todavía no se ha esclarecido el asunto, pero independientemente de cuál haya sido el asunto, hay un video muy revelador donde militares, antes del ataque, están atendiendo a este personaje que llevaban en la ambulancia. Lo están atendiendo, le están metiendo medicamentos. Este personaje se está quejando porque le dieron unos balazos en la pierna en un enfrentamiento. ¿Tú crees que no el ejército o los militares, haciendo una reminiscencia, tratando de valorar la situación, hubieran dicho, oye, ¿no hubiera sido mejor que lo hubiéramos ejecutado? Que hubiéramos ejecutado a este hombre, porque por este hombre nos atacaron. O sea, no porque el hombre haya dado la orden, sino haya sido porque lo querían rescatar o porque lo querían ejecutar. Por supuesto. Eso derivó en el ataque a los militares. Los militares le salvaron la vida y se lo iban a llevar a un hospital, y por eso los atacaron. Peligrosísimo, ¿eh? Y eso es algo que hay que valorar, hay que reflexionar. Muy bien, así finalizamos este trabajo. Héctor Gómez de la Cortina, gracias por haber estado aquí. Encantado, Eric, un placer como siempre. Gran conversación con Héctor Gómez de la Cortina en este trabajo capitular. Hemos abierto el diálogo y usted es parte de la conversación. Continúelo en redes sociales. Mi nombre es Eric Javier Huerta. Hasta pronto.